Noticias de última hora, ahora a las 11, el FBI ejecuta una orden de registro. Presentaron esta orden de registro más temprano hoy, detallando por qué los agentes necesitaban entrar en la casa y lo que realmente encontraron cuando entraron. Cuando Hulk Hogan fue encontrado muerto dentro de su mansión en Florida, la historia parecía simple, un trágico final para un ícono de la lucha libre. La estrella de la lucha libre profesional y del entretenimiento, Hulk Hogan, ha muerto y murió de un presunto paro cardíaco. Pero cuando los investigadores comenzaron a registrar la casa, pequeños detalles empezaron a surgir. Algo en la escena no cuadraba, y para cuando el FBI terminó su revisión, una fotografía en el registro de evidencias lo cambió todo. Y me dijo algo que realmente me sorprendió. Y si fue entrevistado y la policía tiene esa grabación de la cámara corporal, ¿por qué la familia no ha visto la grabación todavía? No quiero entrar en eso, ¿sabes? La mañana que terminó Hulkamania. La mañana del 24 de julio de 2025, Clearwater, Florida, despertó con el tipo de quietud que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. Las calles estaban tranquilas, el cielo brillante y el aire pesado por el calor. Dentro de una de las casas más reconocibles de la ciudad, nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, antes del mediodía, esa sensación de calma se rompería de una manera que nadie esperaba. Según los informes, Sky Daly, la esposa de Hulk Hogan, regresó a casa de un retiro de bienestar antes de lo planeado. Era un poco después de las 10 de la mañana, varias horas después del último mensaje de texto confirmado de Hogan la noche anterior. Ella esperaba encontrarlo despierto y siguiendo su rutina matutina habitual. Hogan era conocido por su disciplina. Meditaba, hacía ejercicio y pasaba tiempo en su gimnasio casi todas las mañanas. Amigos luego dijeron a los investigadores que él trataba cada amanecer como otro round en el ring. Pero esa mañana algo inmediatamente se sintió mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Sky entró por la puerta lateral, llamando su nombre mientras entraba. No había sonido, ni movimiento, ni siquiera el leve zumbido de música de fondo. La quietud se intensificaba mientras caminaba por el largo pasillo que conducía al gimnasio. Normalmente, ella escucharía el traqueteo de las pesas o el ritmo constante del entrenamiento. Esa mañana no había nada en absoluto. Cuando llegó al gimnasio al final, la habitación se veía tal como él la había dejado el día anterior, impecable y ordenada. Luego, sus ojos se dirigieron al suelo. Hulk Hogan yacía inmóvil junto al banco de pesas. Sus ojos estaban medio abiertos, su piel pálida. Sky se dejó caer de rodillas y sacudió su hombro, llamando su nombre una y otra vez. Cuando él no se movió, ella corrió por su teléfono y marcó 911. La grabación de la llamada, revisada más tarde por los investigadores, capturó su voz temblorosa mientras daba su dirección y suplicaba por ayuda. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, dirigiéndose directamente al gimnasio. Los oficiales de policía los siguieron de cerca, registrando el evento como una emergencia médica mientras activaban sus cámaras corporales. Un médico revisó el cuello de Hogan en busca de pulso mientras otro monitoreaba su respiración. No había ninguno. Comenzaron la RCP de inmediato, alternando compresiones mientras se instalaba el equipo. Se colocaron las almohadillas del desfibrilador, se administró oxígeno y se monitorearon los signos vitales durante todo el proceso. Durante más de 20 minutos, el equipo trabajó en turnos, marcando el ritmo y el tiempo mientras intentaban reiniciar su corazón. A las 11:17 de la mañana, el médico principal levantó la vista del monitor y confirmó el resultado. Hulk Hogan fue declarado muerto. La noticia de su muerte se difundió rápidamente. La policía local aseguró la escena mientras los periodistas se reunían fuera de las puertas. En pocas horas, los titulares en todo el país anunciaron que la leyenda de la lucha libre había muerto por causas naturales. Muchos citaron su edad y décadas de esfuerzo físico como factores probables. Los fanáticos inundaron las redes sociales con homenajes, recordando al héroe que una vez definió una era del entretenimiento. Pero según los socorristas, algunos pequeños detalles destacaron. Un paramédico le dijo a los investigadores que el cuerpo se sentía más frío de lo esperado para un colapso reciente. La casa se veía demasiado perfecta, demasiado tranquila. Incluso a primera vista, no parecía el escenario de una tragedia repentina. Para la tarde, habían comenzado conversaciones silenciosas entre los oficiales locales. Algo en toda la situación se sentía extraño. Algunos de esos detalles se señalarían más tarde en el informe preliminar, lo que llevó a la policía de Clearwater a contactar a las autoridades federales para obtener apoyo. Lo que comenzó esa mañana como una emergencia personal se estaba convirtiendo silenciosamente en algo más grande. El gimnasio estéril y el sistema desactivado. Los equipos de evidencia del FBI llegaron con un objetivo simple. Confirmarían un fallecimiento natural, documentarían la habitación y despejarían la escena. Eso cambió tan pronto como entraron al gimnasio. La habitación no parecía usada. Parecía preparado. Los bancos estaban impecables y las barras de metal brillaban bajo las luces. Las colchonetas estaban limpias, sin marcas, tiza ni señales de actividad reciente. No había botellas, toallas ni cinta de gimnasio dejadas atrás. Según informes posteriores, varios respondedores notaron un leve olor químico en el aire, como si alguien hubiera limpiado la habitación solo unas horas antes. Los técnicos comenzaron el procedimiento estándar, fotografiando la habitación con tomas amplias, medianas y de cerca. Cada foto se registró con la hora exacta,
el tipo de lente y la ubicación. Espolvorearon manijas y botones, esperando encontrar manchas del uso diario. El polvo se mantuvo limpio. Pocas huellas aparecieron en cualquier superficie. Un técnico miró a otro, confundido. Para un gimnasio privado supuestamente usado cada mañana, la ausencia de huellas dactilares no tenía sentido. Luego, el enfoque se trasladó al sistema de seguridad. Esta mansión estaba protegida por uno de los sistemas más avanzados de la ciudad. Había sensores de movimiento, teclados de entrada y cámaras conectadas tanto a almacenamiento local como a una copia de seguridad en la nube. Pero cuando los agentes accedieron al panel de control principal, los registros contaron una historia diferente. Todo el sistema había sido apagado manualmente desde dentro de la casa. La acción tuvo lugar justo después de la medianoche, horas antes de la llamada de emergencia. Los niveles de energía eran estables, los routers estaban activos y la red nunca se desconectó. Quienquiera que hubiera desactivado esos dispositivos conocía los códigos y no quería dejar registro de esa noche. Un agente murmuró que se sentía como si alguien hubiera borrado el tiempo mismo de la habitación. Lo que debería haber sido un lugar lleno de energía, ahora se sentía como una exhibición para un público que nunca llegó. Los supervisores rápidamente reclasificaron el caso de rutinario a evidencia activa. La primera foto añadida al registro oficial mostraba el brillante suelo del gimnasio y una pantalla de monitor negra congelada en su último comando. Desde allí, los investigadores sabían lo que tenía que venir después. Rastrearían cada cable, cada señal y cada comando oculto que pudiera explicar quién silenció la casa antes del amanecer. El rastro digital y la llamada de la nada. La noche del 21 de julio, 3 días antes de la llamada de emergencia, Hulk Hogan recibió una llamada telefónica que duró menos de un minuto. Según los investigadores, fue la última llamada entrante antes de su muerte. Sky Daily les dijo a los oficiales que ella estaba en otra habitación cuando sucedió. Dijo que él contestó. Permaneció en silencio casi toda la duración. Dijo solo una palabra y luego terminó la llamada. Desde ese momento, su estado de ánimo cambió. Ella notó que parecía tenso y distraído, como si algo lo hubiera alterado de repente. Cuando el teléfono fue tomado como evidencia, los agentes siguieron el procedimiento estándar. Lo apagaron, lo registraron y crearon una copia de datos para su examen. El número que había aparecido en la pantalla no estaba conectado a ningún contacto o servicio que Hogan usara. Los investigadores dijeron que la llamada no llegó a través de una red móvil normal. Utilizó una ruta de Internet que saltó por varios países antes de llegar a Florida. Los analistas cibernéticos explicaron que la persona que llamó se había ocultado detrás de una cadena de servidores en el extranjero, haciendo que la fuente fuera casi imposible de identificar. Un experto describió la configuración como muy avanzada, del tipo que usan las personas que saben cómo cubrir sus huellas digitales. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para acceder a los registros telefónicos de Hogan y a los datos en poder de su proveedor de servicios. Los registros confirmaron que la llamada había entrado exactamente cuando apareció en su teléfono, coincidiendo la marca de tiempo hasta el segundo. Pero cuando los analistas intentaron rastrear de dónde provenía, el rastro desapareció. Cada servidor por el que había pasado la llamada eliminó automáticamente sus registros después de un corto tiempo. El servidor final en la cadena borró sus datos dentro de 1 hora después de la llamada, dejando a los investigadores sin forma de ver quién la había realizado o desde dónde. Los agentes buscaron pistas en otros lugares. Revisaron el buzón de voz de Hogan, los mensajes recientes y las aplicaciones encriptadas. No apareció nada inusual. El mismo patrón de enrutamiento de Internet no había contactado ningún otro teléfono en el área, lo que sugiere que se usó solo una vez. Un informe interno indicó que la cuenta vinculada a la llamada fue creada esa noche y eliminada minutos después. Para el FBI, parecía una voz de una sola vez que apareció, entregó un mensaje y desapareció. La atención se centró en lo que podría haberse dicho. Los amigos dijeron a los investigadores que Hogan había parecido tranquilo en los días anteriores, pero había evitado largas conversaciones después de la llamada. Entrenaba solo y mantenía su teléfono fuera de alcance. Algunos creen que fue una amenaza, otros piensan que fue una advertencia. No hay grabación o transcripción confirmada, y la única palabra que dijo en respuesta no ha sido revelada. En el gráfico oficial del caso, la llamada está marcada como Evento 03 Alfa. Los investigadores la describen como la primera señal inexplicable en una línea de tiempo que sigue rompiéndose en el mismo lugar. Para entender su significado, pronto tendrían que profundizar en el pasado de Hogan para encontrar qué podría hacer que un minuto de silencio fuera tan poderoso. Patrones en una vida de caos. Comenzaron a construir un perfil completo de comportamiento y financiero, buscando antiguos conflictos, deudas ocultas o rencores personales que pudieran ayudar a explicar lo que sucedió en Clearwater. Los analistas empezaron rastreando la historia pública y privada de Hogan. Su carrera había abarcado 4 décadas, desde los rings de lucha libre y los sets de películas hasta acuerdos de patrocinio y demandas. Había sido celebrado como un ícono nacional y criticado como un hombre rodeado de controversia. Según resúmenes internos de comportamiento, los agentes recopilaron todo lo que pudieron: documentos judiciales, declaraciones de impuestos, acuerdos de asociación y entrevistas archivadas. Colocaron los materiales en orden cronológico, buscando patrones que conectaran problemas financieros con tensiones emocionales. Cuanto más profundizaban, más complicada se volvía su historia. Surgieron varios nombres familiares, se contactó discretamente a antiguos socios comerciales, abogados y viejos promotores para obtener nuevas declaraciones. Algunos cooperaron, otros se negaron a hablar.
La información que dieron pintó el retrato de un hombre que había aprendido a protegerse cuidadosamente. La evidencia sugería que cuestionaba los contratos repetidamente e insistía en la documentación incluso para el trato más pequeño. Los investigadores encontraron la misma actitud cautelosa en la correspondencia personal. Los amigos les dijeron que la fama lo había hecho cuidadoso hasta el punto de aislarse. Cada traición le había enseñado a guardar pruebas antes de dar confianza. Investigaciones adicionales revelaron una serie de disputas no resueltas sobre regalías, derechos de imagen y propiedad. Según un informe financiero, varios desacuerdos permanecieron activos mucho después de su retiro oficial. Dentro de los recibos de almacenamiento y correos electrónicos archivados, los agentes encontraron pruebas de que Hogan había comenzado recientemente a organizar documentos antiguos nuevamente. Aquellos que lo conocían mejor decían que estaba archivando todo, desde contratos de películas hasta cartas privadas, aunque nadie sabía la verdadera razón. Los investigadores comenzaron a preguntarse si esos archivos contenían más que registros personales. Algunos creían que podría haber estado recopilando pruebas para protegerse o planeando divulgar información que otros querían ocultar. Otros pensaban que era simplemente una forma de controlar su historia una última vez. Cualesquiera que fueran sus razones, la investigación había cambiado. Lo que comenzó como una simple investigación de muerte se había convertido en un estudio psicológico y financiero de un hombre que había pasado años construyendo muros de papel alrededor de su vida. Los analistas creían que esos registros podrían contener la clave, pero antes de que pudieran sacar conclusiones, la agencia necesitaba confirmar los hechos físicos. El siguiente paso era volver al cuerpo mismo, y ahí fue donde la ciencia comenzó a plantear preguntas que nadie podía responder aún. El cuerpo y las preguntas que la ciencia no podía responder. Después de varios hallazgos inusuales en la investigación inicial, los agentes federales asistieron a la revisión médica para observar cada paso del examen. La autopsia comenzó temprano a la mañana siguiente, en una instalación segura en Clearwater. Según los informes, el proceso tomó más tiempo de lo esperado debido al complejo historial médico de Hulk Hogan. A lo largo de los años se había sometido a más de 25 cirugías, incluidas reemplazos de articulaciones, procedimientos reconstructivos y una reciente fusión espinal de 4 niveles. Cada cicatriz y implante tuvo que ser cuidadosamente documentado, y cada uno podría haber afectado las lecturas de los sistemas internos de su cuerpo. El equipo médico comenzó con la prueba estándar de toxicología. Los resultados fueron limpios. No había rastros de alcohol, analgésicos ni ninguna sustancia controlada. Para un hombre con una historia quirúrgica tan extensa, la ausencia de medicación sorprendió a los investigadores. Ese detalle por sí solo no habría levantado sospechas, pero lo que vino después sí lo hizo. Pruebas avanzadas de tejido identificaron compuestos químicos inusuales en su piel y cabello. Según las notas de laboratorio, estos compuestos eran consistentes con agentes de limpieza de grado industrial, no con productos domésticos típicos. Nadie pudo explicar por qué estaban presentes. El hallazgo condujo a 2 teorías de trabajo. Algunos expertos creían que los químicos podrían haberse transferido durante la reanimación de emergencia, posiblemente de equipos desinfectados. Otros dijeron que el patrón de residuos era demasiado irregular para eso, y sugirieron un posible contacto con la sustancia antes de que llegaran los socorristas. La incertidumbre creó tensión en la sala. Un examinador admitió más tarde que los resultados no coincidían con el cuerpo frente a nosotros. Mientras tanto, los analistas forenses comenzaron a revisar los datos de salud digital de Hogan. Su reloj inteligente y los dispositivos de monitoreo en casa registraron automáticamente el pulso, la temperatura y el movimiento. Las lecturas pintaron una línea de tiempo que no coincidía con lo que los testigos habían dicho. Exactamente a las 2:13 de la madrugada, el reloj registró una caída repentina y completa en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Esos valores se mantuvieron planos durante horas antes de la llamada al 911 de Sky Daily a las 10:46 de la mañana. Los investigadores etiquetaron el archivo como discrepancia temporal 01. La contradicción dejó inquietos tanto al personal médico como a los agentes. O el reloj falló, o Hogan había dejado de respirar mucho antes de que alguien entrara al gimnasio. No había pruebas claras de manipulación, y nadie podía explicar el largo intervalo entre la hora de muerte registrada y la respuesta de emergencia. A medida que los informes subían en la cadena, la pregunta cambió de qué mató a Hulk Hogan a cuándo realmente sucedió. Si la ciencia no podía alinear el cuerpo con la línea de tiempo, la respuesta tenía que estar oculta en algún otro lugar de esa casa, la arquitectura oculta debajo de la mansión. Durante la segunda inspección forense, los investigadores decidieron escanear toda la propiedad en busca de espacios ocultos. Era un paso estándar en casos complejos, pero nadie esperaba que revelara algo fuera de lo común. Según los informes, el radar de penetración terrestre detectó un área hueca debajo del ala este de la mansión. La lectura sugería un vacío rectangular aproximadamente del tamaño de un pequeño garaje directamente debajo del gimnasio. El hallazgo inmediatamente generó preguntas, ya que los planos oficiales de la propiedad no mostraban nada debajo de esa sección de la casa. Se llamó a ingenieros para confirmar la anomalía. Rastrearon la señal hasta una sección de la pared del gimnasio detrás de los estantes de pesas. A primera vista, la pared parecía sólida e idéntica al resto de la habitación. Pero cuando midieron la profundidad con imágenes térmicas, los resultados mostraron lo contrario. Detrás de la capa exterior de panel de yeso había una estructura reforzada. Su temperatura era más baja que la del resto de la pared, lo que indicaba un espacio hueco oculto detrás. Los investigadores quitaron la cubierta exterior y revelaron un panel de acero grueso que había sido sellado desde el interior.
Después de varias horas de trabajo cuidadoso, los técnicos encontraron un mecanismo de liberación oculto cerca del zócalo. Al activarlo, se reveló una estrecha escalera que descendía hacia el suelo. Los escalones estaban hechos de concreto áspero y cubiertos de polvo. Al fondo había una puerta de acero sellada. Cuando rompieron la cerradura, salió una corriente fría que traía el olor a óxido y aire viejo. El equipo se detuvo antes de entrar. El espacio más allá era compacto, no más grande que un garaje, pero su contenido era preciso y deliberado. Filas de gabinetes de metal alineaban las paredes, cada uno etiquetado con fechas y códigos cortos. Varios discos duros externos estaban apilados junto a una torre de computadora, que aún estaba ligeramente caliente, lo que sugería que había sido utilizada poco antes del descubrimiento. Una mesa de trabajo se encontraba en el centro cubierta con papeles, carpetas y notas escritas a mano que coincidían con la escritura de Hogan. Los fotógrafos de evidencia documentaron cada superficie, numerando cada archivo y etiqueta. Los agentes en el lugar dijeron más tarde que la habitación no se sentía como un almacén. Se sentía como el archivo privado de alguien, construido para permanecer oculto. Fue alrededor de este tiempo que una historia diferente comenzó a circular en línea. Según publicaciones no verificadas, 5 cuerpos habían sido encontrados enterrados bajo la propiedad de Hogan durante la búsqueda del FBI. El rumor se propagó rápidamente, amplificado por foros de fanáticos y páginas de conspiración que afirmaban que la bóveda debajo del gimnasio había sido utilizada para esconder a personas conectadas con antiguos escándalos. Algunos incluso especularon que las supuestas víctimas eran antiguos asociados o personal de seguridad que habían desaparecido hace años. El FBI negó esas afirmaciones. Los funcionarios confirmaron que no se encontraron restos humanos ni evidencia biológica en ninguna parte de la propiedad. Cada muestra de suelo tomada de debajo de la estructura resultó limpia. Los investigadores sugirieron más tarde que el rumor pudo haber comenzado porque los primeros informes describían una cámara sellada y un olor a descomposición, detalles que se habían sacado de contexto. Aclararon que el olor provenía de aire estancado atrapado bajo tierra durante años, no de materia en descomposición. Dentro del FBI, el enfoque se mantuvo en el verdadero descubrimiento, la habitación oculta en sí. Lo que sea que estuviera sucediendo debajo de esa mansión era deliberado. Todo en su interior estaba catalogado, fechado y organizado con un cuidado inusual. Y entre las cientos de fotografías tomadas ese día, una imagen pronto alteraría el curso de todo el caso. La entrada del registro fotográfico que lo cambió todo. La entrada del registro fotográfico que lo cambió todo. La sala de revisión en el Centro de Análisis Digital del FBI estaba silenciosa, excepto por el zumbido constante de las computadoras. Un pequeño grupo de analistas trabajó con las fotos tomadas de la habitación oculta debajo de la mansión de Hulk Hogan. Cada imagen tenía que ser etiquetada, revisada y almacenada. Durante horas, revisaron imágenes ordinarias de gabinetes, carpetas y cajas. Entonces, un analista abrió un archivo etiquetado como Entrada de registro fotográfico 1173, y el ambiente en la sala cambió. La imagen mostraba una mesa dentro de la habitación subterránea. Sobre la mesa había una carpeta color beige a la que nadie había prestado especial atención durante la búsqueda. La carpeta estaba ligeramente inclinada hacia la cámara, con una esquina doblada lo suficiente como para revelar el borde de algunos papeles en su interior. En la parte superior, en tinta negra y negrita, estaban las palabras «para registro». En la parte inferior de la portada, escrito débilmente con letra más pequeña, había una línea escalofriante. Dijeron que la próxima llamada sería la última. El analista amplió la imagen para mayor claridad. La foto, tomada con una cámara de grado forense, mostraba más detalles de lo que cualquiera esperaba. Bajo la esquina doblada, se podía ver parte de una foto impresa, una pantalla de teléfono mostrando una llamada perdida de un número desconocido. Las palabras, sin identificación de llamada, estaban garabateadas en una nota al lado. Parecía como si Hulk Hogan hubiera estado documentando al mismo misterioso llamador que lo había contactado en los días previos a su muerte. El equipo pausó la revisión y ordenó una revisión completa de las pruebas físicas. Buscaron en la sala de evidencias asegurada, donde se habían almacenado y catalogado todos los materiales de la mansión. Cada artículo fue verificado contra el inventario oficial, pero la carpeta color beige no se encontraba por ningún lado. Aún más preocupante, la foto impresa del teléfono, la misma vista en la entrada 1173, también estaba desaparecida. El resto de los materiales recuperados estaban exactamente como se registraron, pero esas 2 piezas habían desaparecido. Ese descubrimiento conmocionó al equipo. Algunos investigadores creían que quienquiera que se llevó la carpeta debió haberla retirado durante la recolección inicial, tomándola antes de que se sellara la evidencia. Otros sospechaban que el material había sido accedido más tarde por alguien dentro de la cadena de custodia, sugiriendo una brecha interna. De cualquier manera, estaba claro que alguien no quería que esa carpeta se viera de nuevo. Cuando los analistas mejoraron la imagen original, se hicieron visibles contornos tenues en los papeles expuestos. Uno parecía mostrar una pila de sobres etiquetados con diferentes años. El último parecía tener una fecha escrita a lápiz, 24 de julio, el día que Hulk Hogan fue encontrado muerto. La marca era tenue y no se podía confirmar, pero la coincidencia era imposible de ignorar. Después de esa noche, la entrada 1173 fue sellada y restringida. Solo a unos pocos agentes se les permitió verla de nuevo. Según relatos no verificados, varios miembros del personal fueron reasignados discretamente y la entrada del registro fue marcada bajo una nueva clasificación. Oficialmente, esto se registró como una corrección técnica.
Extraoficialmente, fue la imagen que rompió la línea de tiempo y sugirió que la muerte de Hogan podría no haber sido aleatoria. Los informes ahora sugieren que la carpeta desaparecida podría haber contenido registros de llamadas amenazantes, notas privadas y correspondencia vinculada al mismo número desconocido de la noche anterior a su muerte. Los investigadores todavía están trabajando para conectar las pistas restantes y rastrear a quien haya podido querer que Hulk Hogan desapareciera. Para aquellos que lo han visto, la entrada del registro fotográfico 1173 es más que solo una imagen. Es el último rastro de un hombre que pudo haber sabido que lo estaban vigilando y un recordatorio de que la verdad detrás de sus últimas horas aún puede estar esperando ser descubierta. ¿Qué crees que realmente sucedió dentro de la mansión de Hulk Hogan esa mañana? ¿Fue el trágico final de una leyenda o el silenciamiento de algo que nunca debió revelar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus teorías.